Estimados estudiantes del tercero medio técnico profesional, tengan ustedes muy buenas tardes o muy buenos días, dependiendo de la hora que estén viendo esto. Soy el profesor Mauricio Pino y voy a estar trabajando con ustedes lo que es la asignatura de Educación Ciudadana, ya asignatura que tiene como finalidad prepararles para la vida del ciudadano político actual. Ustedes pueden ver cómo hoy en día la política cada vez más causa desencanto en mucha gente, pero a pesar de eso nuestra misión acá es hacer que ustedes puedan insertarse dentro de este mundo, de este contexto político como ciudadanos activos, ¿ya? Bueno, les había enviado una serie de guías sobre las instituciones políticas que ustedes tenían que por ahí indicarme los problemas de la política actual, sobre la corrupción, sobre diversas situaciones anómalas en este mundo político, ¿ya? Y bueno, lo que vamos a trabajar ahora durante el mes de octubre guarda relación con lo que es la participación ciudadana. ¿Qué es lo que es la participación ciudadana? Es cuando nosotros participamos para trabajar en este mundo político. Se supone que la política es el arte de gobernar. Y cuando hablamos de arte de gobernar, es el arte de buscar el bien común, ¿ya? Es el buscar el bien común para todos. Se supone que eso debería ser un político cuando gobierna, cuando asume un cargo ya sea presidencial, un cargo parlamentario o un cargo municipal, ¿ya? Ese se supone que es el fin. Bueno, volviendo a esto de la participación ciudadana, se supone que guarda relación con que las personas puedan elegir autoridades, elegir a estas personas que deberían hacer el bien común por ellas o presentarse para hacer el bien común como ciudadano activo, ¿ya? Eso es la participación ciudadana. Yo busco elegir al que va a hacer el bien común o a aquel que, bueno, en este caso me presento yo, para hacer el bien común, ¿ya? Ese es el gran fin de participar como ciudadanos activos en nuestro país. Ahora, el ser ciudadano, el presentarse para elegir autoridades o presentarse para ser electo, implica una serie de condiciones. Hablamos de ciudadano cuando una persona nace acá en nuestro país, tiene mayoría de edad, 18 años, cuando no ha sido condenado a ninguna pena, ¿ya? Ahora también los extranjeros pueden ganarse la nacionalidad por obra y gracia o a través de el llevar más de 5 años acá residiendo en nuestro país, ¿ya? Ellos también ya tendrían derecho a votar como ciudadanos activos de nuestro país. Bueno, vamos a ver hoy en día lo que es el derecho a elegir autoridades. Les cuento que la elección de autoridades ha evolucionado a lo largo del tiempo acá en nuestro país y es probable que siga evolucionando. Si nosotros vemos, hay un plebiscito convocado para este mes en donde se van a hacer importantes modificaciones constitucionales y es probable que dentro de la Constitución se establezcan nuevas bases para indicar quiénes son ciudadanos, quiénes van a votar. Ya es probable que hasta ustedes puedan votar con 15, 16 años si los ciudadanos que van a armar la Constitución deciden que así sea. Es muy probable de que tengan chance ustedes de participar en este mundo político y es lo que nosotros esperamos, la verdad, porque no sé, yo creo que ustedes se sienten segregados dentro del mundo político, se sienten ajenos respecto de esta realidad de construir nuestro país, ¿ya? Se sienten alejados de este mundo, de que ustedes son personas importantes acá en nuestro actual Chile. Bueno, les cuento que la participación política antiguamente era más segregada que hoy en día. En el siglo XIX, por ejemplo, cuando nació nuestra república, aquí estábamos hablando desde 1818 en adelante, ¿quiénes podían votar? Se estipuló en el año 1833 que solamente podían votar a algunas personas nada más que eran hombres, ¿ya? Las mujeres no tenían derecho a la participación política. Hoy en día se dice que el voto es universal, que todas las personas con mayoría de edad pueden votar.
pero a pesar de eso, como les digo, igual hay ciertas segregaciones, como por ejemplo yo sé que ustedes se sienten segregados dentro del mundo político en la actualidad, ¿ya? Antiguamente la segregación era aún mayor. En 1833 se estableció que solamente podían votar hombres con mayoría de edad, fíjense ustedes, de 25 años siendo solteros, ¿ya? Y siendo casados con mayoría de edad de 21 años. Además tenían que saber leer y escribir y tener propiedades, o sea, súper poca población votaba en aquel entonces, estamos hablando del 2% de nuestro país. Solo ellos podían hacer política, el resto, el 98% de Chile, era segregado a no participar, a poder, en este caso, elegir a sus autoridades, ¿ya? En el año 1874, bajo la presidencia liberal de Federico Errázuriz, se hicieron importantes reformas como que se eliminó esto de tener propiedades para poder votar. Eso sí, aún siguieron votando hombres con mayoría de edad, 21 años como les dije siendo casados y 25 años siendo solteros. Bueno, con el correr de los años, ya en el siglo XX, se comenzaron a hacer reformas para incluir aún más a la población. A medida que vamos avanzando acá, ustedes se van a ir fijando cómo es que se le da más cabida cada vez más a la población, y es probable que hoy en día con las reformas constitucionales cada vez más gente tenga derecho a participar en este mundo político. En 1834, bajo la presidencia de Arturo Alexandri Palma en su segundo periodo, se hacen importantísimas reformas para que las mujeres puedan votar por primera vez en la historia de nuestro país, pero eso sí, en elecciones municipales nada más, ¿ya? Mujeres también con mayoría de edad de 21 años siendo casadas y 25 años siendo solteras, ¿ya? Solamente podían votar en las municipales. En 1949 las mujeres en nuestro país por primera vez comienzan a votar ahora ya en las elecciones presidenciales y en las elecciones parlamentarias, bajo la presidencia de Gabriel González Videla, presidente radical de nuestra historia. Las mujeres tienen acceso a poder votar en un espectro más amplio de elegir autoridades, ¿ya? En 1949. Se fijan que se va ampliando el electorado, aquí eran solamente hombres en el siglo XIX, un siglo bastante machista de nuestra sociedad, y ya en el siglo XX ya se abren las puertas para que las mujeres puedan votar lentamente, primero en las elecciones municipales y después en las elecciones parlamentarias. Ahora, quedan ciertos aspectos pendientes. Miren, en 1969 pueden votar ciegos, ¿ya? Y en 1970 analfabetos. Esto a raíz de reformas que hizo el presidente Eduardo Frei Montalva, que a él le interesaba que la gente participara en política, que la gente que era pobre pudiera participar en este espectro político. En aquel entonces les cuento que el analfabetismo en Chile era muy alto. Mucha gente no sabía leer y escribir. Y bueno, el presidente de la República en aquel entonces vio la posibilidad de que los analfabetos, aquellos que no sabían leer y escribir, pudieran votar para participar en este mundo político y elegir un candidato en aquel entonces que representaba a esa gente, que era Salvador Allende. Fue una estrategia política también, pero si se fijan ustedes hay una ampliación del electorado, cada vez nos vamos superando en cuanto a inclusión en el ámbito político. Y ya en el año 2012 el voto se vuelve voluntario. Esto para mucha gente fue una medida errónea. ¿Por qué? Porque ustedes ven que ha descendido bastante la tasa de las personas que van a votar efectivamente. Y hoy en día se busca que el voto nuevamente vuelva a ser obligatorio. Aquí también se establece que la mayoría de edad sean de 18 años, ¿ya? Antes eran de 21 años como les dije. Bueno, en base a esto que estamos viendo ahora, es que les pido a ustedes que realicen una guía que guarda relación justamente con cómo ha evolucionado la participación política, el elegir autoridades acá en nuestro país, ¿ya? Cómo cada vez más se ha ampliado el espectro de las personas que pueden participar en este mundo político. Ya les dejo el trabajo, si tienen dudas me la hacen saber y la resolvemos a la brevedad, ¿ya? Ha sido un gusto trabajar con ustedes y nos estaríamos viendo la próxima semana en clases virtuales. Mucho gusto.